CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables. Y continuando con nuestro programa, en este pilar competencia y apertura económica, iniciamos el tercer panel. En la conducción nos acompaña Eric Molino Ferrer, presidente de la Comisión de Libre Empresa, Emprendimiento y Comercio Exterior de APEDE. Se unen con el tema política comercial la embajadora Carmen Gisela Vergara, directora ejecutiva de Pro Panamá. Para el tema de integración y cooperación regional, Alberto Trejos, académico de INCAE. Para el área de tratados comerciales, Leroy Schaeffer, socio de APEDE, con el tópico promoción de inversiones, Tony Roldán, presidente y director de la Cámara Panameña de Sedes de Empresas Multinacionales, CASEM. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este panel y de verdad quisiera empezar por agradecerle a Patricio por su presentación. La verdad es que fue una presentación muy informativa y digamos, es un diagnóstico bastante completo de la situación de Panamá y nos tocaría ahora tomar acciones al respecto. Yo creo que la coyuntura política actual es muy importante para nosotros en APEDE tratar de ser siempre un promotor de las buenas ideas y precisamente queremos siempre a través de los CADES poder ser parte de esa conversación. Tenemos el día de hoy un panel de lujo en que vamos a hablar de cuáles son los ejes temáticos de este pilar, un poco cómo va a ser la dinámica, como ha sido con otros panels. Voy a presentar a cada una de las personas y van a dar unas breves palabras sobre qué es lo que ellos opinan que se tiene que hacer y después vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Así que quisiera empezar con la embajadora Carmen Gisela Vergara, que le agradecemos mucho que nos esté acompañando. Quisiera que por favor nos pudiese hablar desde la perspectiva de Pro Panamá qué cosas estamos viendo que deberíamos cambiar en cuanto a nuestra política de competencia y apertura económica. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a los que no se fueron a dormir la siesta y se quedaron para escuchar el panel. Les agradecemos muchísimo todos los panelistas por su presencia y por supuesto a APEDE por la invitación. Mira, los temas de política comercial son temas bastante complejos porque no le pertenecen a ninguna institución en particular. Si bien el regente del tema de política comercial en nuestro país es el Ministerio de Comercio e Industrias y es la cabeza del ministro de Comercio quien tiene esa responsabilidad, intervienen muchísimas otras instituciones y entidades, no solo del sector público, sino también del sector privado, ¿no? Una muestra de ello es cuando vamos a las negociaciones. Bien lo recordamos Leroy y yo, siempre está presente el sector privado porque es para el sector privado que el Estado negocia las condiciones preferenciales mediante las cuales vamos a atender las relaciones con nuestros socios comerciales. Entonces, es una amalgama de entidades y de personas que participan y como siempre, pues hacer que todo el mundo se ponga de acuerdo no es fácil. La política comercial de Panamá, como bien se dijo en la presentación, es una política abierta y está enfocada hacia el libre comercio y hacia la facilitación del comercio. Muestra de ello es que somos parte ahora del proceso de integración centroamericano que tiene como premisa facilitar el comercio entre los países miembros y que incluso ha dado pasos más allá con una unión aduanera de facto entre Guatemala y Honduras, que tiene condiciones diferentes hacia otros socios comerciales que las que tienen entre ellos dos, ¿no?
Sin embargo, también la política comercial nuestra tiene un componente proteccionista. No es un proteccionismo puro y duro porque no son medidas que excluyen todo el comercio con nuestros socios, pero sí están enfocadas para proteger algunas de las industrias locales, por lo menos hasta que puedan crecer y tener los volúmenes que se requieren para competir en los mercados internacionales. ProPanamá participa dentro de esta cadena de valor de acuerdo con lo que la ley que nos crea nos permite. La ley 207 es muy específica. Nosotros solo hacemos en la cadena de valor de atracción de inversiones la parte de promoción, o sea, el primer eslabón de la cadena. Una vez que la empresa ya está interesada en invertir, todo lo que es establecimiento, retención, expansión y otros servicios corresponden a otras instituciones del Estado. Y en la cadena de valor de promoción de exportaciones hacemos el último eslabón, que es el de promoción de la exportación. Pero para poder llegar allá, primero tienes que haberte preparado para exportar. Entonces, toda la parte esa de preparación, cumplimiento con temas de inocuidad, con certificaciones internacionales, con capacitación del recurso humano, para tener los volúmenes, la calidad y el precio que se requiere y cumplir con los requisitos que los mercados internacionales establecen, todo eso le corresponde a otras instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y demás. Y por eso es que estas instituciones son miembros de la Junta Directiva de ProPanamá, donde tenemos 5 ministerios y 2 representantes del sector privado, y comisiones específicas para tratar los temas de inversiones y de exportaciones, que por cierto se van a estar integrando ahora próximamente. Entonces, dentro de todo ese engranaje, como digo, hay muchísimas piezas móviles, ¿no? Y todos tenemos que jugar un rol, no para duplicar funciones, sino para aprovechar esas fortalezas que cada uno trae al proceso para hacer que nuestro país sea más competitivo, que al final es lo que todos queremos, ¿no? En ProPanamá nuestra visión es que Panamá sea un país más próspero, inclusivo, digital y sostenible, y en función de eso trabajamos en ambas estrategias. Ya después espero poder tener oportunidad de comentar un poco sobre las estrategias particularmente, porque mucho se dijo en la presentación y sí creo que vale la pena comentarles algunas de las cosas que ya se han venido trabajando. Sin embargo, tengo que cuidar mucho lo que digo porque ustedes saben que estamos en veda electoral, así que como funcionario público no puedo decir muchas cosas de logros. Entonces, los que quieran más información pueden verme ya después de 1 a 1 al final del panel. Entonces, yo me quedo por aquí porque los compañeros también van a querer aportar seguramente y vendrán después los espacios de preguntas, ¿no? Gracias. Muy agradecido. Y yo creo que sí vale la pena resaltar un poco lo que usted está comentando del rol institucional, porque nuestro conferencista de anoche habló muchísimo del tema de fortalecer la institucionalidad y de hecho es uno de los objetivos estratégicos de que nosotros tenemos que fortalecer una institución como ProPanamá, que al final es un ente coordinador y que en otros países creo que han tenido mucho éxito, así que nosotros tenemos que, digamos, reforzar ese tema de institucionalidad. Quisiera, antes de pasar a nuestro siguiente expositor, simplemente reiterar un poquito lo que dice nuestra visión 2050, precisamente en este eje de nuestro pilar, y uno de los puntos que se ha tocado y que se ha tocado en los CADES regionales es tratar de reorientar las políticas públicas para que no solamente toda la inversión se concentre en Panamá-Colón, que son, digamos, el 84% del PIB. También deberíamos tratar de reorganizar un poquito la competitividad al resto del país, además de reestructurar el cuerpo consular para que esté conforme con las políticas del Estado y que tal vez el rol que juega nuestro cuerpo consular tenga, digamos, ese dinamismo que nosotros necesitamos para la atracción de inversión extranjera directa y más desarrollo para Panamá. Entonces, ahora, sin más, se la dejamos a nuestro siguiente expositor, que viene por parte del INCAE, señor Trejo. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Y vamos a montar en algo que decía Patricio y que decías vos también hace un momento, y torcer un poco el título del tema que me toca, y es tratar de llamar la atención al tamaño de la oportunidad que coyunturalmente estamos viviendo hoy. Sobre todo si nos imaginamos una Panamá que, al igual que México, Costa Rica, Dominicana antes, pudiera crecer en la dirección de la exportación de otras cosas más allá de sus productos históricos, ¿no? Como bien decía Patricio, estamos en un momento en el que el nearshoring está moviendo mucha inversión.
Las compañías aprendieron a la brava que estar en lugares logísticamente complicados o lejanos, produciendo lejos del mercado y lejos de la casa matriz, es caro y es riesgoso. Significó en muchos casos no tener producto, no tenerlo caro, sino no tener producto. Eso quiere decir que hay muchas cosas que se van a ir sobre todo de China y que se van a venir sobre todo de este hemisferio. Y en este hemisferio, para eso, los 4 países que mencioné, México, Costa Rica, Panamá y Dominicana, están particularmente bien parqueados por diversas razones. Más allá de eso, estamos en un momento de friendshoring. Muchas compañías también aprendieron a la brava, sobre todo en esos 4 tenebrosos años de Trump, que ojalá que no se repitan, que cuando hay tensión política entre los lugares donde operan y los lugares donde venden y los lugares de donde vienen, también las cosas se vuelven más caras y más difíciles. Eso quiere decir, andate a lugares como los 4 países que mencioné. Un tercer fenómeno que estamos viendo es que después de la pandemia hubo mucho cambio en qué se compra, qué se consume, qué se utiliza. Justo en un momento en el cual la tecnología está cambiando mucho y por lo tanto cómo se produce cambia. Y en ese juego hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Puede que el producto que crece es el mío o el que se encoge es el mío. Puede que las habilidades claves son las mías o las habilidades que pierden valor son las mías. Pero casualmente los países de ingreso medio y medio alto, como los 4 que mencioné, es donde están las principales oportunidades. Y un cuarto cambio es que estamos viendo una reorientación de la política industrial en Estados Unidos. Para empezar, de que sea prácticamente inexistente a que sea mucho más importante. Y segundo, a que sea muy nacionalista, a que vea el valor que tiene para ellos el integrar dentro de esa política comercial a potenciales aliados, a potenciales fuentes complementarias de productos cerca de ellos. Y de nuevo, los 4 países que mencioné somos los potenciales ganadores. Y China es muy grande. Ya no cabe en México. Y México es muy grande y lo que sobra es muy grande para Costa Rica, Panamá y Dominicana. Y por lo tanto, al menos en 2 de esos países yo puedo decirles, está lloviendo inversión. Como nunca antes. Yo presidí CINDE 10 años y me parece que nunca me tocó un momento tan propicio como el que estamos viviendo ahora. Ahora, esto significa que los países vamos a tener una oportunidad que vamos a aprovechar por dinámica de mercado, aun si no hacemos ciertas cosas conscientemente, pero me alegra mucho ver en el documento que ustedes presentan, en tus palabras, estoy seguro que en las de ustedes, señal de que además hay cosas que aprovechar conscientemente. Las agencias de atracción de inversiones, históricamente nos enfocamos en, lo transversal, ¿verdad? Como yo no quiero escoger ganadores, entonces pensemos en cuáles son las habilidades que le sirven a casi toda la economía. También en crecer hacia adentro, si ya me está yendo bien en una actividad, ¿quién más está en esa actividad? ¿Cómo crezco el volumen de esa actividad? ¿A quién más traigo? ¿Qué más hacen los que ya están aquí? Pero me parece que este es un momento en el que con tanto cambio de la composición de la economía, tenemos que empezar a preguntarnos a dónde más hay oportunidades. No para generarlas a través de distorsiones, América Latina aprendió a la brava que eso no funciona, pero para saber por dónde vienen los tiros, para saber para qué actividades tenemos que estar presentes, a dónde buscar primero. Y es en esa lógica que hace poco, 2 colegas de INCAE y yo, acabamos de publicar para Georgetown, salió el viernes, así que acabamos de publicar para Georgetown, un estudio en el que tratamos de montar una metodología para identificar sectores y para identificarlos a niveles muy desagregados, a 8 dígitos. Sectores donde pueden haber buenas oportunidades o porque están cerca en el espacio de productos de lo que ya producís. Cosa que significa más para los demás países que para Panamá, porque en el caso de Panamá, sobre todo en manufactura, el grueso está por hacer, no está hecho. Países que tienen una dotación de factores parecida a la tuya, o países que tienen una oferta de exportación parecida a la tuya. Aplicamos esto para Costa Rica, Dominicana y Panamá.
Y bueno, ahí salen una serie de sectores que nos parece que son prioritarios, pero que también en el caso de Panamá plantean una serie de preguntas. Primero, que Panamá en estas cosas va a medio camino. Si nos fijamos en quién se parece en lo que ya exporta a Panamá, sale una lista de países bien puretitos, ¿verdad? Por otro lado, si nos fijamos en los países, quién se parece en lo que tiene y en dónde está en desarrollo a Panamá, sale más bien una lista de países mucho más sofisticados. Panamá tiene que tomar en cierta forma la decisión de si yo quiero andar el camino que no he andado, o sea, alguna forma de colarme en la fila. Porque en temas de desarrollo de manufactura, Panamá es un país que nunca pasó por la etapa por la que ya pasamos los demás de basar las exportaciones de manufactura en textiles, en juguetes, en cosas muy elementales que uno diría, no, Panamá ya no está para eso. Pero bueno, en los productos para los que quizás estás, puedes entrar a eso sin esos. ¿Quiere Panamá realmente entrar en actividades de manufactura, traer inversión extranjera directa para exportar manufactura, no solo minerales, no solo comida a la región, no solo bienes agrícolas, no solo servicios en los cuales son la economía que son? Y bueno, dado eso, ¿por dónde empiezo? Eso es a lo que tratamos de colaborar ahí, podemos hablar más de eso ahora, pero el punto que quiero hacer es, yo no recuerdo un momento en la historia en que nos sonriera tanto a los demás o le sonriera punto a Panamá el mundo de cara a crecimiento de inversión para exportación en manufactura. Así que tomémoslo en serio porque momentos como estos no se dan todos los días. Gracias, Alberto, por tu intervención y de verdad que estamos ahorita mismo en un momento muy interesante porque pareciera ser, y no me quiero adelantar con las preguntas, pero una parte que yo creo que es importante es que Panamá necesita evolucionar. Lo hemos estado hablando bastante. Tal vez nuestra carta de presentación antes era tenemos el dólar, tenemos grado de inversión, tenemos el canal, y parece que países que no son grado de inversión y países que no tienen el dólar están pudiendo atraer inversión extranjera directa como lo son Guatemala, Costa Rica, República Dominicana. Entonces, no es necesariamente que necesitamos retransformarnos, pero tal vez orientarnos un poco mejor en algunas cosas ante un mundo cambiante. Y me gusta, y me llevo a las palabras que mencionaste de que nos están sonriendo para, digamos, hacer algunas actividades y definitivamente que tenemos que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Bueno, nuestro siguiente expositor que nos va a hablar de tratados comerciales, tenemos a Leroy Schiffer, que nos va a estar dando, digamos, sus opiniones sobre este pilar en el pilar de apertura económica. Muchísimas gracias a Pede, Carlos, por la invitación y a todo el equipo. Qué bueno reencontrarnos con amigos en una jornada tan interesante como esta. Siguiendo los planteamientos que hizo el licenciado Patricio, yo quisiera como que aterrizar un poquito los temas desde afuera hacia Panamá, porque seguimos viendo mucho la realidad de los tratados de libre comercio a partir de la visión que tiene Panamá. Yo creo que tenemos ya que alimentarnos un poco de lo que está pasando en el mundo. Pero para redondear un poco los conceptos, esos 23 acuerdos comerciales realmente se confirman en 57 mercados. 57 mercados que de alguna manera u otra están recogidos en algún tipo de instrumento comercial. Un instrumento comercial que puede ser un acuerdo de alcance parcial muy limitado con acceso de bienes y servicios, o un acuerdo, como lo llamamos en su momento, de nueva generación, que incluía toda una serie de compromisos que iban desde valoración aduanera, cooperación técnica, reglas de origen, procedimientos aduaneros, etcétera. Y hasta llegar, obviamente, al proceso de integración centroamericano, que, como bien dijo Carmen Gisela, hoy día se encuentra en una etapa avanzada y en donde Panamá, de alguna forma u otra, se vio abocado precisamente en aras de cumplir con la visión que se tenía en el marco del pilar comercial del acuerdo con la Unión Europea, que era, digamos, una condición importante para que Panamá pudiera beneficiarse del acuerdo con la Unión Europea, que efectivamente terminó entrando en vigencia en el año 2013, a la par prácticamente de otro acuerdo sumamente importante para el país, que era el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, que entró en vigencia en el 2012, 4 años después de la conclusión de su negociación, que fue en el 2008. Pero lo interesante es que toda esta red de mercados consolidados, más o menos 57 mercados, como señalamos, se consolidaron en un periodo específico de la historia, digamos, democrática posinvasión de la República de Panamá. Se concentró fundamentalmente entre el año 2002 y el año 2014. Pero la realidad es que el mundo se movió de manera muy importante después del año 2014. ¿Y qué pasó? Traigo a colación un elemento muy interesante a mi juicio.
desde el año 2016 se empezó a negociar en el marco del sudeste asiático un acuerdo que se ha venido a constituir en el tratado más importante que a nivel global se ha podido negociar en algún momento en la historia. Se negoció la Asociación Económica Integral Regional conformada por 15 socios comerciales, teniendo a China como su líder y todo el sudeste asiático amarrado en un solo instrumento de negociación. Este acuerdo, que entró en vigencia en el año 2020, que tardó prácticamente 7 años en ser negociado, abarca prácticamente el 30% de la población mundial, abarca prácticamente el 29% del PIB global. Y lo más importante, lo más interesante, se concentró fundamentalmente en la negociación de procedimientos aduaneros, se concentró en la negociación de facilitación para el comercio, se concentró en la negociación de comercio electrónico, se concentró en la negociación de reglas de origen. Los compromisos de acceso a mercado se dejaron mucho para adelante. Es decir, que aquel concepto de sensibilidad asociado a la negociación de un acuerdo por dimensiones o tamaños de las economías, se pateó la pelota para adelante. A 20 años prácticamente se hicieron compromisos desde grabación, lo que supone que la Asociación del Sudeste Asiático, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, entendieron que el principal compromiso que el mundo tenía que mirar era cómo facilitábamos procesos, cómo facilitábamos los encuentros de nuestras economías a pesar de no necesariamente ser complementarias. Eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuál fue la reacción de Occidente ante la materia? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hicieron las naciones industrializadas ante esa situación? Vienen a mi memoria 4 hechos importantes. El primero de ellos, la renegociación automática prácticamente del tratado del NAFTA, como todos lo conocimos, y se convierte en el TEMEX. El segundo hecho más importante que creo que surge de toda esta movilización del sudeste asiático es la renegociación o la negociación del acuerdo de facilitación de inversiones que habría sido suscrito en el marco de la cumbre ministerial de Abu Dhabi en febrero pasado. Lo cual se complementa con el acuerdo de facilitación del comercio que entró en vigencia para el mundo en el año 2017 y además la revisión del acuerdo de tecnología de la información que amplió su lista o su cobertura de bienes incluidos a prácticamente 201 fracciones arancelarias, lo cual se convierte en el 97% del comercio bruto de bienes relacionados a tecnología. Es decir, la reacción generada por la unión de 15 socios comerciales en el mundo que mueven prácticamente el 30% del PIB fue automáticamente la revisión de acuerdos que se estaban validando en el marco de la Organización Mundial del Comercio y también a nivel regional. Otra consecuencia importante de ese movimiento a nivel del sudeste asiático, a mi juicio, fue que automáticamente Estados Unidos empezó a definir una nueva cultura de acuerdos comerciales. Ya no estamos hablando de aquellos acuerdos comerciales largos de nueva generación que en nuestra época le hablamos de nueva generación. Estamos hablando de una nueva sucesión de acuerdos comerciales que se focalizan en los sectores en donde los países socios comerciales tienen mayor interés. El principal acuerdo vinculado a este tema ha sido precisamente el acuerdo de Estados Unidos con Japón. Ese acuerdo es específico para regular el acceso entre ambos países, regular y garantizar el acceso de ambos países a minerales esenciales que van desde el cobalto, la bauxita, entre otros productos minerales esenciales. Es decir, estamos viendo un proceso evolutivo en donde estamos hablando de todos los sectores productivos incorporados en un instrumento a un acuerdo en el que básicamente estamos hablando de 4 fracciones arancelarias que regulan todo el entorno comercial entre Estados Unidos y Japón. Quisiera regresar por un segundo al acuerdo de tecnología porque es muy importante para efectos de lo que estamos hablando de semiconductores. Lo que ocurre es que en el marco del acuerdo de tecnología que nació hace mucho tiempo, apenas 29 naciones se habían puesto de acuerdo en la liberalización total de todo lo que correspondía a tecnología, que van desde semiconductores, computadoras, etc. Pero ¿qué resulta? Con el paso del tiempo y en el avance de las conversaciones que se dieron en el marco del Asia, porque allá estaban pasando muchas cosas que en América Latina no nos estábamos dando cuenta, la Organización Mundial del Comercio, que no está muerta para propósitos de revisión de los instrumentos que la regulan, empezó a sensibilizar a los socios comerciales sobre la oportunidad de buscar acceso entre uno y otro mercado. Y a esos compromisos de acceso se unieron 81 naciones en total. 81 naciones en total que regulan, como ya dije anteriormente, el 97% del comercio global del mundo. ¿Cuál es el punto esencial aquí? Entender que no estamos solos en la plaza. Entender que independientemente de que nosotros seamos sujetos o hayamos sido beneficiados por una lista reconocida como la ley de microchip, en principio ya el mundo negoció los compromisos de acceso.
Lo que el mundo está tratando de regular es cómo llegar a los mercados de una manera más eficiente con reducción de costos asociados a la producción de dichos bienes y servicios. No se trata ya de aperturas vinculadas a aranceles, se trata del cómo llego más rápidamente a los mercados de destinos. Eso me lleva a una pequeña conclusión, bueno, varias conclusiones. En el caso de Panamá, los acuerdos de libre comercio, como ya dijimos, fueron negociados en su gran mayoría entre el año 2002-2014. Realmente los acuerdos con Israel, Corea del Sur y el acuerdo de asociación con Reino Unido e Irlanda del Norte entraron en vigencia más o menos entre el 2020 y el 2021, prácticamente en el contexto de la pandemia. Pero son acuerdos que de alguna forma eran necesarios negociar para consolidar la visión de Panamá en algún tipo de intercambio. Pero lo realmente relevante en todo esto es que seguimos conversando sobre la sensibilidad de los acuerdos comerciales, pero vinculándolos a un solo componente, nuestra oferta exportable. Lo seguimos vinculando a un solo componente. Los tratados comerciales son buenos o malos en atención a las diferencias en balanzas comerciales. Yo creo que tenemos que ampliar ese concepto y entender, como bien lo dijo el expositor anterior, tenemos que empezar a pensar en que existen otros componentes vinculados al intercambio comercial que se asocian precisamente a la capacidad de competir en otros mercados, siendo atractivos en materia de prestación de servicios, siendo atractivos como plataforma de atracción de inversiones. Eso me lleva al siguiente planteamiento. Siempre decimos que Panamá tiene que parecerse al Singapur. ¿Por qué repetimos tanto eso? ¿Por qué lo repetimos con tanto ímpetu? ¿Por qué queremos parecernos a Singapur? Pero la verdad es que sí nos parecemos. Pero sin embargo hay socios comerciales de Panamá ya formalizados en el marco del acuerdo con la Unión Europea que sí se parecen mucho más a la plataforma productiva de Panamá. Hablemos por un segundo de Países Bajos. Países Bajos, Patricia, Carmencela, todos aquí en el panel, no necesita 50 productos dentro de la estructura arancelaria del país para liderar el comercio agrícola del mundo. Países Bajos es líder en producción de tomates, Países Bajos es líder en producción de cebollas y papas, Países Bajos es el segundo exportador del mundo en materia de flores, Países Bajos es líder en producción de semillas. No requiere todo el arancel de producción o de exportación para poder liberar el comercio mundial. Pero lo más interesante, 438 millones de toneladas de carga pasaron por el puerto de Rotterdam, convirtiéndose en la instalación más eficiente que existe en el mundo en movimiento de carga, tránsito y transbordo, jugando de la mano con Singapur, por ejemplo. Pero ¿qué hizo Países Bajos con relación a su desarrollo portuario? Convirtió sus puertos en verdaderos centros de innovación y desarrollo tecnológico. Es decir, no nos quedamos pasando contenedores. No nos quedamos moviendo contenedores, consolidamos operaciones que generan inteligencia de mercado desde las terminales portuarias. Entonces mi pregunta es, ¿Panamá necesita seguir comparándose trágicamente con que nuestra oferta exportable en balanza comercial es inferior a la de nuestros socios tradicionales comerciales? La estrategia que Panamá llevó adelante durante los años 2000 en adelante, y mucho antes inclusive, era la estrategia que el país necesitaba. Necesitábamos consolidar nuestra oferta exportable, la oferta exportable que tenemos. La oferta exportable de banano, porque había otros socios comerciales que estaban peleándose con los mismos mercados a los que Panamá estaba atendiendo. ¿O es que pensamos que la guerra del banano pasó como por antonomasia, pasó como si nada? Teníamos que seguir peleando el acceso al mercado. ¿O es que pensamos que la producción de café no tiene que entrar con capacidad de competir en otros mercados? Teníamos que consolidar el acceso al mercado. Es decir, Panamá, con su estrategia de negociaciones durante prácticamente 4 administraciones, consolidó lo que era su oferta exportable. Otra cosa es pensar que podemos hacer más. Otra cosa es pensar que podemos hacer más. Y en el mismo sentido me lleva al siguiente argumento. Yo creo que el principal desafío que tiene Panamá es seguir siendo competitivo. Conversando con Patricio me dice, bueno, es que la inversión extranjera directa en el año 2023 terminó en $2.000 millones, pero la inversión extranjera, la inversión directa panameña, local, que se hace en Panamá, supera los $20.000 millones. Inversión extranjera directa, el Greenfield Investment, que llega a Panamá, podría ser de $2.000 millones, pero la inversión que se hace localmente supera los $20.000 millones. Si a eso le pegamos la inversión pública, que el año pasado superó los $1.800 millones, podríamos señalar que entre la inversión privada y la inversión pública, la inversión privada se lo lleva 8 o 9 veces arriba.
Lo que nosotros tenemos que hacer como panameños en esta discusión es ver de qué manera seguimos vendiéndole al mundo que somos competitivos. De qué manera podemos seguirle vendiendo al mundo que tenemos las condiciones para seguir recibiendo tu inversión en la nuestra. Que cuando nos sentemos a conversar con clientes que desean establecer multilatinas o empresas multinacionales en Panamá, no tengamos discrepancias en materia de servicios migración. No tengamos discrepancias en materia migratoria, no tengamos discrepancias en materia de los sectores que pueden ser objeto de competencia o no, no tengamos discrepancias sobre las restricciones que pueden existir para que yo pueda acceder a ese mercado. Esa es la gran realidad. El gran desafío de Panamá es sostener su competitividad en materia de atracción de inversiones en aquellos sectores que precisamente los tratados con 57 mercados consolidamos. Nosotros consolidamos aperturas en el marco de los acuerdos comerciales en aquellos sectores que no tenían restricciones para su participación. En consecuencia, tenemos que seguir trabajando en ese principal desafío. Gracias. Leroy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, precisamente homologar criterios para, digamos, no solamente diferentes instancias gubernamentales, sino todos los que intervienen en el comercio exterior nos pueden ayudar a emular, no solamente, como mencionaste, Singapur, sino a Países Bajos. Y ciertamente quiero ahorita hacerte una preguntita sobre eso en la sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, por último, por no menos importante, el señor Tony Roldán, que nos acompaña por parte de la Asociación de Sedes de Empresas Multinacionales acá en Panamá, que nos va a estar hablando entonces de nuestro último eje. Señor Roldán, el podio es suyo. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar antes con una introducción porque realmente somos los nuevos en términos de gremio en Panamá. La CASEM es la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales, que fue creada hace solo 6 meses. Es una cámara que tiene como objeto potencializar el aporte económico, social y tecnológico de las empresas SEM y EMA a Panamá. Tenemos un alto enfoque en representación y abogacía por las empresas del sector. Gran enfoque en la promoción de programas de desarrollo de talento, de transferencia tecnológica a Panamá. Difusión y apoyo a programas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Y al mismo tiempo un gran foco en promover la inversión, colocar a Panamá en el centro de toma de decisiones de las empresas multinacionales cuando llegan al país. Y al mismo tiempo desarrollar o apoyar la integración efectiva de las empresas panameñas en las cadenas de valor de las empresas multinacionales. Habiendo dicho esto, quería comenzar diciendo que estamos en un punto de inflexión en términos de el progreso del país en la atracción de inversión extranjera directa. Los números indican claramente, y los mostró muy bien Patricio, 2018, 2019 son objetivos que están muy lejos de alcanzarse después de la pandemia. 2023, el número que acaban de dar hace unos minutos, indica que algo no estamos haciendo bien. Durante mi presentación, planeo conversar con ustedes acerca de cómo las empresas multinacionales diseñan y evalúan la toma de decisiones de en qué países establecerse. Panamá, más ahora que nunca, tiene una competencia feroz en países cercanos y Panamá, de alguna manera, y todos juntos, debe reaccionar a ese punto de inflexión. De hecho, las noticias son positivas. Acaba de anunciar el Banco Mundial que espera que Panamá para 2025 tenga un crecimiento acelerado. Pero dice también, siempre y cuando Panamá continúe siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Ese es un llamado de acción a todos. Nosotros como empresas observamos muchas cosas y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años
de alguna manera preocupa y estamos seguros que ha desestimulado el que otras empresas vengan o que demoren sus planes de inversión en Panamá. Empresas que hoy están aquí, que tenían planes de crecimiento, los han detenido o los han diferido. Empresas nuevas que estaban planeando inversiones en Panamá están vigilantes de qué es lo que pueda suceder. Las empresas miran a diferentes aspectos en su toma de decisiones. No es uno solo, no es un dato económico, no es el índice X o B. En su conjunto esperan encontrar un ecosistema en donde haya estabilidad. Estabilidad social, y es algo que si pusiéramos carita feliz o carita neutral o triste, creo que los últimos 2 años han reflejo de que de ser una carita feliz se ha convertido en una carita neutral. Si pensamos en estabilidad política, esperamos que todo esto transcurra muy bien, que las elecciones vayan muy bien y que, bueno, llegue a una nueva administración que sea abierta a la inversión y que la promueva de manera estratégica y efectiva. Pensamos también en seguridad. Creo que ese es un buen índice. Todavía pensamos que Panamá es un país seguro y podemos colocar una carita feliz. Si pensamos en acceso a los mercados, Panamá tiene doble carita feliz. En términos de infraestructura, logística, la posibilidad de que nuestros ejecutivos puedan conectarse alrededor del mundo, que puedan tener acceso a un internet rápido, que las cosas funcionan. Panamá tiene una carita feliz. En términos de educación, porque nosotros definitivamente vemos, aun cuando tenemos la posibilidad de atraer personal extranjero al 100%, no es la estrategia. Empleamos hoy de los 9,000 empleos directos que las empresas SEM generan, el 46% son panameños. Y podría ser más, pero encontramos y ponemos una carita triste en términos de esa diferencia que existe hoy entre la demanda de las empresas SEM y EMA y la oferta de talento que alcance los estándares que se buscan. Y en esto voy a profundizar un poco porque no significa que no haya buenos profesionistas, al contrario, hay muy buenos profesionales, pero hay habilidades como el bilingüismo, hay habilidades blandas, pensamiento crítico y habilidades digitales que son necesarios fortalecer para que el acceso del talento panameño sea más eficiente y rápido a las empresas SEM. También observamos el marco legal. Esto es que exista estabilidad, que se cumplan los compromisos y se cumplan los beneficios que la legislación especial que nos rige no se deterioren, que no haya sorpresas en el camino. Ahí ponemos una carita neutral porque no es extraño y constantemente tenemos sorpresas de cosas que pasan, cambios, no de mala fe, pero creo que de comunicación interinstitucional que generan dolores de cabeza. Creo que las empresas están muy enfocadas en hacer en Panamá lo que mejor saben hacer: trabajar, desarrollarse, invertir, crecer, desarrollar el talento que triunfe y que traiga bienestar y riqueza y tecnología a Panamá y a los panameños, mientras crecen económicamente y desarrollan equipos eficientes. Y eso es algo que pues nos preocupa. Creemos que es algo que debemos de seguir trabajando sin distracciones de falta de movilidad, sin distracciones de nuevas sorpresas de que a alguien se le ocurrió cambiar la legislación o el proceso migratorio o el de ingreso de ciertas nacionalidades al país, etc. O sea, queremos, cada vez que ocurren estas cosas, estamos muy bien en Panamá, tengo que decirlo,
somos muy exitosos y confiamos y apostamos por Panamá, pero estas cosas son pequeños detalles que nos causan dolor y que afectan la percepción y cómo vemos el país. Otro ejemplo importante es la calidad de vida y creemos que Panamá sigue siendo un excelente lugar para vivir, un oasis en la región y por supuesto amerita otra carita feliz. Y creo que voy a parar ahí porque, bueno, describo qué es lo que vemos. Por supuesto, la estabilidad económica es muy importante y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con la calificación y cómo eso impacta en la decisión de las empresas? Es un índice, no es el único índice de prosperidad de Panamá y confiamos, por supuesto, en que eso va a ser atendido, que eventualmente Panamá va a regresar al grado de inversión, pero debe haber un enfoque y tiene que ser convertido en prioridad nacional. Tony, muy agradecido con tu presentación y gracias. Y me encanta la analogía de lo de las caritas tristes y las caritas sonrientes. Quisiera empezar esta sesión de preguntas y respuestas y le pido también, por favor, a los panelistas que veamos el reloj para tratar de mantenernos dentro del tiempo y ser sucinto con las respuestas. Me gusta mucho que hayas mencionado que, sí, lo de la pérdida de grado de inversión a muchos de nosotros, la verdad es que nos preocupa mucho en esa atracción de inversión extranjera, pero como tú estás mencionando, tal vez hay otras fricciones en las que nosotros como país deberíamos enfocarnos. Hablaste de estabilidad jurídica, lo mencionaste indirectamente, y el tema de educación. ¿Cuáles son las cosas en las que tú dices que tal vez a nivel institucional podríamos nosotros hacer para mejorar esas dos cosas, estabilidad jurídica y educación? Tengo algunas ideas varias, posiblemente algunas toquen más directamente esos puntos, pero también creo que hay otras prioridades. Es que mañana vienen los candidatos a presidente, así que se las podemos pasar. Se las podemos pasar. Y más allá de la estabilidad jurídica, más allá del tema, de otros temas, creo que hay una gran preocupación por la desigualdad en el país. Alguien ya mencionó hace unos minutos que pues la mayor parte, arriba del 80% del Producto Interno Bruto se genera y se gasta en el eje territorial canalero. La verdad es que ¿qué está pasando en las zonas rurales donde la pobreza, en Panamá la pobreza está descendiendo y lo ha hecho dramáticamente de manera muy exitosa a lo largo de los años? Pero vemos cómo la pobreza se está extendiendo en las áreas rurales, en las comarcas indígenas. Eso es preocupante. Yo creo que en términos de equidad debe haber un enfoque y de hecho debe ser prioridad nacional el que se trabaje en apoyar y el llevar a alimentación adecuada, acceso a educación, a una vivienda, a agua y saneamiento. Eso es muy importante porque tarde o temprano, cuando esos problemas se acentúan, terminan impactando en problemas de estabilidad social, en temas que no dejan al país crecer y que desvían la atención de muchísimas otras prioridades que también son importantes. Creemos que ese es un elemento que debe ser atendido. Pero pensando en inversión extranjera directa, con ese enfoque, pensamos que debe haber una estrategia de promoción de la inversión extranjera directa, pero no una estrategia, no una estrategia de gobierno, sino una estrategia de Estado, que, entre otras cosas, dote a ProPanamá o a cualquiera que sea el nombre que eventualmente se le dé, que dote de liderazgo de la infraestructura técnica, tecnológica y de los recursos económicos que permitan atender y enfocarse adecuadamente en eso. Creo también que debe incluir al sector privado, cualquier estrategia que se tome, en la medida en que, y lo digo por experiencia no solo Panamá, pero experiencia regional, en la medida en que los
gobiernos se separan del sector privado, genera problemas, que esperamos que haya una estrategia bien estructurada que incluya al sector privado y a la sociedad civil. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos un buen ejemplo, el del CINDE, que por ya muchos años ha demostrado cómo el trabajo conjunto entre los diferentes actores produce excelentes resultados. Creo que han sido número 1 reconocidos como agencia de promoción de la inversión extranjera. Y estamos viendo claramente cómo Costa Rica sigue atrayendo de una manera muy efectiva las inversiones extranjeras. Creo que las estrategias también deben de incluir una labor de demostrar cómo los regímenes especiales, cuando son aprovechados en su conjunto, son mucho más efectivos a cuando se ven de manera aislada. Tenemos ejemplos de muchas empresas, casos de éxito que podemos presentar a quienes están interesados en invertir en Panamá, de cómo la combinación de los beneficios de los diferentes regímenes pueden multiplicar el efecto. Por supuesto, esperamos que se apoye el que más empresas panameñas puedan seguir aportando en las cadenas de valor de las multinacionales. Creemos que el gobierno tiene que ser un facilitador y promotor de eso. Hoy es una realidad, pero tener asistencia siempre ayuda. Esperamos la remoción de obstáculos burocráticos, ya lo he mencionado, pero es algo en lo que quisiera acentuar. También la modernización de la legislación, especialmente el Código Laboral, porque hoy en su estado, aun cuando no es una legislación extraordinariamente agresiva comparada con la de otros países, podría ser mucho mejor, especialmente en cuanto a la posibilidad de convertir a la productividad como un elemento de crecimiento del personal. No es el número de años lo que demuestra que un trabajador es importante, es su rendimiento y los resultados que pueda producir en la organización. Son algunas ideas. No, muchísimas gracias, señor Tony. Creo que muy atinadas las recomendaciones. Quisiera regresar a Carmen Gisela Vergara de ProPanamá. Hemos estado hablando no solamente, y hemos estado hablando bastante en APD sobre el tema de la sostenibilidad y el rol que juega la sostenibilidad en las políticas públicas. Entonces, tratemos de ver qué aplicación podría tener eso en lo que son políticas comerciales para Panamá en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa y promoción a las exportaciones. ¿Qué podría decirnos por parte de ProPanamá para eso? Bueno, gracias. La verdad es que se ha hablado de tantas cosas que es una lástima no poder contarles más en detalle por razones del tiempo sobre las estrategias de inversiones y exportaciones, porque todo lo que se ha tocado aquí está en esas estrategias, está desde hace años en esas estrategias que están publicadas en la página web de ProPanamá. En el caso del tema sostenible, pues la estrategia de atracción de inversiones está alineada con la estrategia de desarrollo sostenible, está hecha en base a los indicadores ESG, y de hecho la premisa central es, así como Panamá construye un centro logístico a raíz de su posición geográfica, que yo siempre cuando presento las razones por las cuales invertir en Panamá, usualmente esa es la primera que todo el mundo nos dice, pero realmente la posición geográfica no la hicimos nosotros, o sea, ya el Istmo de Panamá estaba aquí y los panameños lo que hicimos valioso fue construir sobre esa posición geográfica un centro logístico y un centro bancario y financiero muy importante para la región y para el mundo. Entonces, de esa misma manera, nosotros queremos construir sobre el hecho de ser uno de los primeros 3 países carbón negativo en el mundo, ahora son 7, y nos alegra mucho ver que están progresando los países en entrar en esa categoría. Costa Rica, por ejemplo, no es uno de ellos, pero nosotros queremos construir sobre esa premisa que seamos el hub de inversiones sostenibles para América Latina y el Caribe, porque estamos convencidos de que lo podemos hacer. Incluso tenemos un convenio con las corporaciones tipo B, con las que trabajamos no solo en traer empresas sostenibles cuyos productos, procesos y servicios son sostenibles, sino también en apoyar a las empresas locales para que cierren la brecha y eventualmente se puedan también certificar como empresas sostenibles para que tengan un mejor desenvolvimiento en el sector internacional, en el comercio internacional.
Se ha hablado de las cadenas de valor. Para nosotros el posicionamiento de Panamá tiene mucho que ver con esta fluctuación de las cadenas de valor que a nivel global se están regionalizando después de la pandemia, pues por todo lo que ya se ha comentado. Se han creado distintos fenómenos y el tema de nearshoring ha reemplazado lo que fue el offshoring de los 80s y de los 90, donde la producción se movió a centros que eran más baratos y ahora el transporte y la distancia es el tema, porque ya el tema de producción, como se dejó de producir en un lado y se produjo en el otro, entonces eventualmente las condiciones se fueron equiparando, ¿no? Y ahora estas empresas quieren estar más cerca de los mercados objetivos y nosotros con el centro logístico que tenemos, tenemos un posicionamiento estratégico muy importante para captar ese nearshoring o friendshoring que se está dando y por eso es que ahora somos parte de esta iniciativa de los 7 países que son miembros del CHIPS Act para el tema de la producción de semiconductores. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos ser buenos en todo. Nosotros somos un país pequeño con 4.2 millones de habitantes. No podemos competir con países mucho más grandes en términos de volumen. Por eso es que tenemos que buscar nichos y apuntar a la especialización y a la calidad. A ser buenos en lo que vamos a ser buenos, que no necesariamente va a ser todo el universo de cosas. Usando el ejemplo del CHIPS Act, esa es una cadena de valor gigantesca, con una capacidad de crecimiento enorme. Si nosotros como país captamos el 0.01% de esa cadena de valor para un país como el nuestro, es importante. Y allí tenemos que tener claro cuál es nuestro nicho. Entonces, todo lo que es ahora mismo dentro de esa cadena de valor, no podemos entrar nosotros a producir microchips, porque ¿de dónde? Si nosotros no tenemos las condiciones creadas para eso. Pero en el tema de prueba de los semiconductores, en el tema de transporte de los semiconductores, entonces allí sí podemos entrar en esa parte de la cadena de valor de manera inmediata mientras creamos las condiciones. Y tenemos, por ejemplo, con Costa Rica, que es parte del CHIPS Act, ya una conversación iniciada a través de nuestra Universidad Tecnológica de cómo podemos apoyarnos y apalancarnos aprovechando las fortalezas que cada uno tiene, porque Costa Rica ha hecho más en términos del recurso humano en los últimos 20 años en esta dirección de lo que ha hecho Panamá, pero nosotros tenemos un centro logístico que Costa Rica no tiene. Entonces aquí viene la parte de la complementariedad y de cómo nosotros podemos aprovechar nuestras fortalezas para cooperar, para competir. En vez de vernos como competidores, vernos como colaboradores, porque allá afuera el mundo es mucho más grande que nosotros dos y hay espacio para todos. Entonces, en esa misma regla de 3, bueno, la estrategia de atracción de inversiones, por ejemplo, te puedo comentar, se rehizo toda. Nosotros habíamos hecho una estrategia en el 2019 y cuando vino la pandemia en el 2020 tuvimos que hacer toda una reformulación a partir de todos los documentos que en ese momento salieron sobre lo que iba a ser la nueva normalidad del mundo y ver el benchmark que hicimos con nuestros competidores principales en las distintas áreas que se habían contrastado con lo que Panamá tenía para ofrecer. Y así nuestra estrategia está basada en el hub logístico, el hub digital, el hub de alimentos, el sector de energía y el de turismo. Pero le hemos agregado ahora el tema farmacéutico y el tema de semiconductores que están en cierta medida dentro de la parte del hub logístico, porque nosotros no queremos ser más un país donde el valor agregado de nuestras exportaciones es mayormente foráneo. Y eso es lo que explica que a pesar de que las exportaciones puedan crecer en valor y en volumen, la calidad de vida de nuestra gente no aumenta de manera proporcional. Y es porque aquí no es donde se está dando la transferencia de conocimiento y de tecnología que va en esos productos de exportación. Y eso es lo que queremos. No ser solamente un país de tránsito, también ser un país de producción. Tal vez no en los volúmenes que tienen otros países, por eso es que nosotros sí, efectivamente, nos saltamos las maquilas, porque en ese momento se tomó esa decisión de no tener maquilas textiles en Panamá, porque nosotros no teníamos que generar esa cantidad de empleo y lo que queríamos era, por ejemplo, los call centers que tienen más transferencia de conocimiento y de tecnología para nuestra gente. Entonces, como te digo, eso va vinculado inversiones con exportaciones porque nosotros atraemos inversiones para diversificar la oferta exportable panameña hacia los mercados internacionales y para generar mayor valor agregado doméstico a través del aprovechamiento de las tecnologías disruptivas en los procesos productivos.
Entonces, son dos estrategias complejas que van encadenadas y sobre las cuales el sector privado, APEDE, el CNC, la Cámara de Comercio, la Asociación de Exportadores, el Sindicato de Industriales, muchos gremios trabajan directamente con ProPanamá en estos temas y vamos a seguir, esperamos, trabajando en estos temas porque a pesar de que venga un proceso de elecciones aquí, creo que las empresas multinacionales, y recientemente hicimos una encuesta con ellas de su percepción sobre Panamá, y más del 90% cree que Panamá es un lugar excelente para establecerse y crecer. Y eso las que están aquí, que nos habla mucho de cómo nos perciben, no solo los de afuera, sino los que ya tienen una inversión en nuestro país. Y eso tenemos que cuidarlo, y cuidarlo muchísimo, porque si no lo cuidamos, lo podemos todavía perder. Nada está garantizado, ¿no? Así que ojalá que cuando tengan la discusión con los candidatos, puedan ver estas perspectivas desde el punto de vista de la empresa, que es para la que nosotros como facilitadores debemos trabajar siempre y escuchar lo que las empresas necesitan, que no necesariamente es lo que nosotros pensamos que necesitan, sino lo que ellos en realidad les va a agregar valor. No, ciertamente ver a ProPanamá. Ciertamente que ver a ProPanamá por un rol institucional que trasciende la administración que tenemos con los cambios de gobierno, pero definitivamente que la felicito por su labor porque hace un rol importante. Don Alberto, quería hacerle una pregunta específica a usted, ya que ambos somos profesores. Desde el punto de vista académico y usted por parte de ICAE, ¿qué cosas nos podría decir que deberíamos tal vez reforzar un poco en el tema de investigación para a través ver a Panamá haciendo, digamos, políticas públicas más orientadas a lo que empíricamente y científicamente sí funciona para la atracción de inversión extranjera directa o ver de una manera un poquito más basada en KPIs qué es lo que funciona? Ok. A ver, no lo voy a contestar como académico, pero... A ver, me parece que una ventaja de Panamá poderse dar dos lujos. El primer lujo es no caminar todo el camino que caminan los demás porque tiene fortalezas que los demás no tenemos. Pero algo de lo que no han caminado van a tener que caminar. El segundo lujo es empezar tarde lo que otros empezamos más temprano, porque de nuevo se pudieron dar el lujo, hasta ahora les alcanzó con lo que ya tienen hoy. Entonces sí, no pueden ser buenos en todo, pero tienen que ser buenos en más cosas que las que son buenos hoy. Entonces, volvamos a ver ese camino que han recorrido los otros tres países que mencioné, México, Dominicana y Costa Rica. Yo no me hubiera imaginado hace 25 años que equipo médico, microchips, servicios corporativos, software, los cuatro iban a ser individualmente cada uno más grandes que el turismo o que la vieja exportación dentro de la economía nacional. O que las empresas de las que estamos hablando iban a haber creado 300,000 empleos, que pagan, por cierto, el doble de lo que paga el empleo de la vieja economía. Entonces, me parece que si hasta nosotros podemos, ciertamente, uno, esto es viable en Panamá. Segundo, que te puedes montar en la experiencia de otros. Eso incluye la importancia de las celestinas. China no lo necesita porque China sale en el periódico todos los días, pero Costa Rica, Panamá, Dominicana necesitan el equivalente a un ProPanamá, a un SIN de un Procomer en Costa Rica. Porque la relación con las empresas no surge espontáneamente. Yo diría que la tercera cosa es aprendamos a medir lo que hay que medir. Para crear un empleo que paga tanto, que exporta tanto y que genera tanto valor agregado en esta actividad, necesito 10 veces más CAPEX que en esta otra. Entonces dejemos de medir inversión extranjera directa como se mide la balanza de pagos, porque nos van a parecer que este dólar es lo mismo que este dólar. Y este dólar paga 10 veces más empleo, 100 veces más empleo en algunos casos. Entonces empecemos a medir empleo creado, valor agregado exportado, encadenamiento generado, suplimiento local. Esas son difíciles de medir, pero son las cosas que hay que medir. Y si seguimos midiendo lo fácil pero no indicativo, nos perdemos en el camino. Creo que el otro gran mensaje de estos países, y en particular del mío,
es que al final del día esto se trata de talento. Esto se trata de crearle oportunidades de vender su talento mejor a el trabajo panameño. Y ahí es donde yo no sé cuánto del camino no andado está bien en el futuro seguir no andándolo y cuánto del camino no andado va a haber que andarlo. Porque el trabajador panameño que hoy no está en extrusión, yo creo que mañana no va a estar en equipo médico. Tal vez no hace falta la maquila, pero sí hace falta considerar que hay pasos para atrás que dar en la cadena de sofisticación o de complejidad de productos. Y no solo pasos para adelante que dar. Ustedes tienen además, al igual que Costa Rica, el problema de que van adelante los costarricenses o los panameños más sofisticados que los menos sofisticados en este juego. Entonces, algunos pasos para atrás son necesarios para recoger al compatriota que no se puede montar a donde hemos hecho más avance. Entonces, me parece que esos temas, esto se trata de Celestinas, se trata de talento, se trata de medir las cosas bien. Son 3 aprendizajes importantes que vienen de nosotros y que son aplicables para Panamá. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, le agradezco a Patricio que dice que acabó un minuto temprano, así que me lo va a robar. Leroy, han habido muchas críticas hacia los tratados de promoción comercial de algunos grupos diciendo que realmente son más un tratado de importación, cosa que no me parece necesariamente mala, pero cómo nosotros sí podemos hablar de los beneficios que han tenido los tratados de libre comercio, de promoción comercial que hemos tenido en Panamá. Más 1 minuto y medio que nos regaló Patricio. Bueno, tal vez quisiera empezar por lo siguiente, poniéndole carita feliz a un par de cosas. Al cierre de febrero del 2024, de acuerdo al Centro Bancario Internacional de Panamá, en informe emitido por la Superintendencia de Bancos, los depósitos del Centro Bancario Internacional de Panamá se incrementaron un 9%, es decir, que superamos la barrera de los 100 mil millones de dólares. Gran parte de esos depósitos provienen del exterior, así que yo debo presumir que muchas empresas locales se sienten muy felices trayendo sus recursos a un paraíso de estabilidad, a un paraíso de reglas claras, a un paraíso en donde los indicadores financieros que emite la Superintendencia de Banca se cumplen y se cumplen a cabalidad, porque hay un sistema bancario serio que manda un mensaje claro a la comunidad internacional. Así que esa es una carita muy importante. Viendo un poco los pasos que en principio hay que mirar hacia atrás, pero que yo creo que en principio ya los hemos dado en muchos aspectos, hablando de nearshoring, zona libre de Colón, la Agencia Especial Panamá Pacífico y las empresas establecidas bajo la Ley 32 del 2011, reconocido como el régimen único y simplificado de zonas francas en Panamá, nos han mandado un mensaje muy claro a la comunidad internacional. Es decir, ya Panamá desde hace mucho tiempo está llegando a los países vecinos desde nuestras zonas económicas especiales. Entonces ya hay una tarea que hemos adelantado. Muchos países de la región han aprendido y siguen aprendiendo de la capacidad que han desarrollado nuestros operadores logísticos, nuestros consolidadores de carga. Y sin duda alguna hay muchos temas que mejorar. Aquí veo a Carmen, hay muchos temas que mejorar, los temas de transparencia, procedimientos, etcétera. Cuando dije anteriormente que Panamá se ajustó a las reglas del Acuerdo de Facilitación de Comercio del 2017, lo hice pensando en función de los compromisos que tuvimos que asumir para realmente mandar un mensaje a la comunidad internacional de que estábamos cumpliendo con transparencia gran parte de los compromisos que muchos países ni siquiera habían podido notificar, y nosotros los hicimos. Entonces, regresando a tu pregunta, creo que solamente tengo que reiterar lo siguiente. Nosotros tenemos que trabajar por consolidar un componente de la estrategia de negociaciones comerciales internacionales que la República de Panamá ha tenido desde siempre y ha sido una estrategia que dio frutos. Esa estrategia es sostener el índice de atracción de inversiones que Panamá en el tiempo ha logrado y que se ha consolidado en este año y que se seguirá consolidando. Si logramos mantener esos estándares y esos criterios que hemos mencionado anteriormente, certeza del sector bancario, claridad en las operaciones financieras, etcétera. Hemos celebrado muy recientemente 2 grandes hitos que pasaron desapercibidos. La salida de las listas de Panamá, en principio pasó desapercibido en el contexto de la coyuntura. Eso mandó un tremendo mensaje a la comunidad internacional de que Panamá estaba seguro de lo que estaba haciendo y comprometido, tanto sector público como sector privado. En el marco de los tratados comerciales, yo creo que Panamá tiene que perderle el miedo a seguir negociando acuerdos comerciales. Nosotros tenemos que sentarnos ayer con China
Costa Rica lo hizo Perú, lo hizo Ecuador. Las razones geopolíticas o de intereses políticos en un momento determinado sí pueden aguantar un poquito el proceso de acercamiento a socios comerciales, pero hay que entender que las economías son asimétricas. Hay que entender que China no mira a Panamá en la búsqueda de venderle productos sensibles a la economía. Generalmente la mayoría de nuestros acuerdos comerciales fueron negociados con tasas de exclusión, Carmen. La mayoría de los acuerdos comerciales fueron negociados con exclusión o con cuotas que en principio ni siquiera han podido ser atendidas porque las necesidades de importación del país superan la capacidad de producción que tenemos. Entonces, las cuotas que en principio, aquí está el ministro, las cuotas que en principio, agarremos arroz, por ejemplo. El índice de crecimiento del consumo de arroz en Panamá se ha incrementado mucho más de lo que estimamos en el año 2003-2004 cuando estábamos negociando el acuerdo con Estados Unidos. Por tanto, las cuotas son muy pequeñas. Pero el acuerdo con Estados Unidos entró en vigencia en el 2012. Fue concluida su negociación en el 2008. Ese rubro en particular tenía calendarios de degradación a 20 años, pero con 10 años de periodo de gracia, es decir, no se activó degradación. La degradación con Estados Unidos empezó en el año 2022. No es posible que el acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos sea el responsable de la situación del sector arrocero en el país. O sea, ves, tiempo agotado. Entonces, Por aquí no apagamos micrófono, pero ya. Pero allá está el otro. Pero el punto aquí esencial es que tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer. Tenemos que seguir colocando nuestra oferta exportable, pero tenemos que trabajar en la oferta exportable que tenemos capacidad de desarrollar. Ya lo mencionó la embajadora, la oferta exportable que tenemos capacidad para desarrollar. Tenemos que entender que sí, el mundo se movió en dimensiones proporcionadas a las necesidades de los mercados que requerían los productos. Entonces, cuando hablamos de semiconductores, tenemos que entender que ya 15 países en el mundo definieron que las reglas de origen que iban a imperar para poder venderla a los mercados cercanos y a los mercados como Estados Unidos tenían que ser revisitadas. Hoy hablamos, por ejemplo, del sector automotriz en el marco del acuerdo con México, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué resulta? El acuerdo rompió todas las reglas posibles y conocidas en materia de libre comercio. El acuerdo de automotriz en el marco del TEMEC incluye la obligación de México de pagarle $16 por hora a los trabajadores que trabajan en industria automotriz. Eso hace 10 años atrás no se veía. Hablábamos de reglas laborales, pero hoy día estamos diciendo que el salario mínimo que debe percibir un trabajador de la industria automotriz debe ser 1. Aparte de eso, se establecieron reglas de origen absolutamente importantes para asegurar que los recursos que se utilizaran en la confección de automóviles que se venden en la zona económica regional tendrían que ser producidos mayormente hasta un 75% en México, Estados Unidos y Canadá. Realmente estamos viviendo un cambio en las estrategias de negociaciones de los acuerdos comerciales. Se han roto todos los paradigmas y Panamá tiene como tarea impostergable que definir su modelo de negociación, no trabajando con los acuerdos que tradicionalmente entendemos, sino entendiendo lo que necesitamos y buscando las aperturas en los mercados que requieran de nuestros bienes y servicios. Muchísimas gracias a todos los panelistas. CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables.